Capítulo 6. Eso es parte de eso, pero las peleas son más o menos la forma en que demostramos que nos importa en Fairy Tail. Natsu respondió. ¿Y eso no es raro para ti? Preguntó Ichigo. De nada. Natsu respondió felizmente. Es parte de lo que hace que Fairy Tail sea el mejor gremio de todo Fiore. Api intervino. Es así. Bueno, buenas noches, Natsu, Api. Ichigo dijo en un intento de poner fin a su conversación. Buenas noches. Api respondió alegremente. Buenas noches, Ichigo, buenas noches, amiguito. Natsu dijo, sonriendo cálidamente antes de bostezar y comenzar a quedarse dormido. El cazador de dragones había comenzado a aprender un poco más sobre su último amigo y, para ser honesto, vio mucho de sí mismo en él. Incluso las razones que dio el sustituto para unirse al gremio reflejaban lo que más amaba de él. Además, su situación actual era exactamente la misma que tenía cuando Inel lo dejó hace tantos años, y eso era algo que realmente no superó hasta que encontró a Fairy Tail. Tal vez sintió un poco de conexión con el adolescente de cabello naranja, pero incluso más allá de eso, se llevaban muy bien. La situación de Ichigo todavía era definitivamente menos que preferible, pero todo sucede por una razón, o eso dicen. La casa de Natsu, a la mañana siguiente, Natsu llamó a Api. El cazador de dragones y el sustituto actualmente yacían en sus respectivas hamacas durmiendo profundamente si las expresiones pacíficas en sus rostros fueran algo a lo que atenerse. Api era, por el momento, el único entre ellos que estaba despierto, por lo que se encargó de despertarlos con cuidado para no molestarlos mucho. Cuando el adolescente de cabello rosado no hizo nada más que murmurar y rodar sobre su costado, de espaldas al Exteed de pelaje azul, Api interpretó que su intento de despertar pacíficamente a su mejor amigo terminó en un fracaso. Aceptando el hecho de que lo había intentado, porque técnicamente lo había hecho, el felino residente invocó sus alas, se movió hacia la parte superior de la hamaca cerca de la viga a la que estaba atada y la volteó con gracia. Sin embargo, Graceli solo describió la forma en que se volteó, cómo aterrizó su ocupante era otra historia completamente diferente. Luego, Natsu golpeó el suelo con un ruido sordo, siendo su rostro la primera parte de su cuerpo en conectarse con la madera dura. En un momento se levantó, las marcas de garrapatas salían de su frente y se preparó para gritarle a su amigo por despertarlo de una manera tan horrible. Sin embargo, fue silenciado cuando el felino azul hizo un gesto con el dedo hacia el único otro ocupante de la habitación. Eso le dio una pausa, dado que al menos estaba claro que Ichigo todavía estaba profundamente dormido, y obviamente sus gritos harían que se despertara. ¿Eso dolió a Api? ¿Qué diablos? Preguntó Natsu en voz baja, su ira era muy evidente pero el volumen de su voz sorprendentemente contenido. Lo siento, Natsu, traté de despertarte de otra manera, pero simplemente no me escuchaste. Api respondió, cruzando los brazos al aterrizar de nuevo en los pisos y retrayendo sus alas. La próxima vez solo tócame o algo, ¿de acuerdo? Preguntó Natsu, decidiendo que algo tan estúpido no valía la pena enfadarse tan temprano en la mañana. Sí. Api respondió en voz baja. De todos modos, déjame mostrarte cómo despertar a alguien sin voltearlo y hacerlo caer al suelo. Natsu dijo mientras caminaba hacia su último compañero. El mago de Fairy Tail se detuvo al lado de la hamaca, observando bien el hecho de que su invitado de la casa estaba profundamente dormido. Aún así, no estaba dispuesto a repetir lo que hizo Api, por lo que simplemente decidió agitarlo un poco. Ichigo, despierta. Natsu llamó con una voz de volumen normal. El adolescente de cabello naranja no dio muestras de reconocer que había escuchado la llamada, lo que hizo que Natsu se rascara la cabeza. Pensó que su voz definitivamente era lo suficientemente fuerte como para escucharla, o tal vez era que realmente estaba cansado. Golpéalo, Natsu. Api sugirió, recordando que eso es exactamente lo que su amigo le había aconsejado que hiciera hace un momento. Está bien, Ichigo, despiértate, Natsu comenzó, tocando el hombro del sustituto mientras hablaba. Ni siquiera llegó a terminar su oración ya que en el momento en que su dedo entró en contacto con el hombro de Ichigo, dicho adolescente de cabello naranja se despertó instantáneamente y golpeó al cazador de dragones con tanta fuerza que salió volando por la habitación, golpeando la pared opuesta. Con un fuerte estruendo. Api solo miró la pantalla con una expresión que reflejaba conmoción o miedo absoluto, mientras que Natsu simplemente se deslizaba por la pared con un balde cubriendo su cabeza y gemidos silenciosos escapando de sus labios.
Ichigo, sin embargo, solo se veía extremadamente confundido ya que podría haber jurado que estaba dormido hace un momento. Sin embargo, ahora estaba parado con el puño preparado de una manera que sugería que recientemente había lanzado un puñetazo. ¿Qué hice? Pensó Ichigo, solo para detenerse al ver al cazador de dragones al otro lado de la habitación, tendido en el suelo con un balde de metal sobre su cabeza. Luego miró al Exteed de pelaje azul, quien casi instantáneamente adoptó una expresión de miedo. No me golpees. Api rogó de una manera temerosa. ¿Qué? No. Yo no haría eso, solo, lo siento, Natsu. Ichigo dijo de una manera un poco avergonzada. Natsu murmuró al quitarse el balde de la cabeza. Luego caminó hacia Ichigo, apretando su estómago brevemente dado que definitivamente no era algo para lo que estaba preparado. Por lo general, nunca lo golpeaban tan temprano en la mañana dado que cierto mago de cabello escarlata no lo veía hasta que llegaba al gremio. No hace falta decir que no tenía intención de hacer de esto un hábito. ¿Para qué era eso? Natsu exclamó confundido. Bueno, verás, mi papá tenía la costumbre de despertarme todas las mañanas atacándome, para asegurarse de que siempre estuviera listo si alguien realmente me atacaba por alguna razón. Es realmente extraño, lo sé, pero incorporó buenos reflejos, respondió Ichigo, frotándose tímidamente la parte posterior de la cabeza. Sí, logré. Natsu se quejó, habiendo presenciado los resultados de primera mano. Sí. Api dijo de acuerdo. Por cierto, hubiera sido bueno saber eso antes de intentar despertarte. Si lo hubiera sabido, habría llamado a ese bastardo de Gray para que te despertara. Natsu dijo, en realidad sonriendo ante la idea. Lo siento, nuevamente. Ichigo se disculpó. Ve, no te preocupes por eso. Me han golpeado mucho más fuerte que eso antes. Natsu respondió con una sonrisa amistosa. Entonces, ¿qué tienes planeado exactamente hoy? Preguntó Ichigo en un tono curioso. La dinámica de un gremio fue muy interesante por decirlo menos. No era como los 13 escuadrones de guardias de la corte en los que te reportabas a tu división todos los días sin fallar y al mismo tiempo vivías dentro de ella y, sin embargo, claramente tenían algún tipo de responsabilidades que cumplir dentro de un gremio. Sin embargo, eso no necesariamente implicaba que todos entraran al ayuntamiento todos los días, especialmente considerando que tal vez estaban fuera de la ciudad por alguna razón u otra. No hace falta decir que tenía curiosidad por saber qué hacía tradicionalmente el cazador de dragones día a día. Lo que solemos hacer es desayunar y luego ir al gremio. Natsu respondió de una manera alegre. Entendido. Ichigo respondió, sudando un poco. Realmente no esperaba una respuesta tan obvia, pensó Ichigo. Magnolia. Fairy Tail Guild, ¿algún tiempo después? ¿Qué tal estáis todos? Natsu exclamó, una vez más pateando la puerta para abrirla en lo que el suplente conocía como su entrada tradicional. Buenos días, Natsu. Varios saludaron, la mayoría eligió simplemente mirar hacia la puerta y asentir para reconocer su presencia. ¿Siempre tienes que patear la puerta para abrirla? Preguntó Ichigo mientras los dos entraban al gremio. Pero es genial, respondió Natsu, gimiendo ligeramente en un intento de defender su posición de que era una entrada increíble. Sí. Feliz chirrido. Luego, el trío caminó hacia el bar, siguiendo la sugerencia de Natsu dado que cierta chica de cabello blanco se había ofrecido a enseñarle a Ichigo los conceptos básicos de las solicitudes de trabajo. No era que el cazador de dragones no fuera capaz de explicar cómo funcionaba el trabajo, solo sentía que Mirahane probablemente podría hacerlo mejor. Buenos días ustedes dos. Mira saludó alegremente, con su habitual sonrisa brillante. Hola Mirahane, buenos días. Ichigo respondió. Entonces, ¿cómo estuvo en la casa de Natsu? Preguntó Mira, con un poco de humor en su voz dado que podía predecir de alguna manera lo primero que diría la adolescente de cabello naranja. Su casa estaba muy sucia, al principio. No estaba nada mal después de que la limpié. Ichigo respondió. Gracias por eso, por cierto. Natsu dijo, apreciación genuina en su voz. ¿Qué tan malo fue? ¿Salían vapores reales? Mirahane preguntó en tono de broma, sin embargo, fácilmente podía ver que esto era cierto. No fue tan malo. Natsu dijo a la defensiva. Fue bastante malo, pero no tan malo. Declaró Ichigo. De todos modos, ¿ustedes dos tenían prisa por llegar aquí esta mañana?
Preguntó Mirahane, sonando algo curiosa. No, ¿por qué preguntas? Preguntó Ichigo. Realmente no vio una razón particular para sospechar que habían estado apurados esta mañana, lo que hizo que la pregunta de la camarera fuera aún más sorprendente. Es solo que estás usando lo mismo que usaste ayer, así que pensé que tal vez tenías prisa y no cambiaste. Explicó Mirahane. Incluso ella y muchos otros se cambiaron a una versión nueva de su ropa actual casi todos los días. Con Natsu esto siempre fue posible, pero en realidad nunca usó ropa significativa, por lo que no era realmente un tema de conversación válido. Para ser realmente honesto, no tengo otra ropa, y respondió Ichigo, tratando de no insistir en el hecho de que ni siquiera era nativo de este mundo. Oh, tonto de mí, siento haber dicho eso. No sé cómo me olvidé de tu situación. Dijo Mirahane de una manera algo avergonzada. Mentalmente, la antigua maga de Fairy Tail se reprendió a sí misma por su simple lapsus. Era tan obvio que, según él, nunca había pisado esta tierra antes de hoy, lo que significaría que, naturalmente, no tendría las necesidades diarias. Solo esperaba que su pregunta no implicara que no creía en sus afirmaciones, porque en verdad lo creía. No te preocupes por eso. Estoy seguro de que te olvidaste de mi situación o algo así. Pero te agradecería que me explicaras cómo funcionan las solicitudes de trabajo por aquí, porque necesito ir a una tan pronto como lo haga. ¿Puede conseguir algo de dinero para? Bueno, puedes adivinar. Dijo Ichigo, riéndose levemente mientras terminaba. Por supuesto, sígueme por favor. Mirahane respondió felizmente. La camarera de cabello blanco abrió el camino hacia el tablero de solicitudes, que actualmente estaba en su lugar sin magos alrededor. En verdad, la mayor parte del gremio aún no había llegado, pero era bastante temprano en la mañana, por lo que no era del todo ridículo suponer que muchos aún no habían llegado. Natsu casi de inmediato comenzó a mirar los diversos papeles pegados al tablero, acompañado de Api. Sin embargo, Ichigo se quedó en silencio, esperando que su guía técnico le explicara cómo funcionaba todo esto. Esto de aquí se llama tablero de solicitudes, y es básicamente lo que parece. Muchas organizaciones diferentes envían solicitudes a nuestro gremio y escribimos la información básica en estos papeles. Cualquier miembro del gremio puede sentirse libre de aceptar cualquier trabajo que les guste, siempre que crean que pueden manejarlo, por supuesto. Explicó Mirahane. Entonces, esencialmente puedo tomar cualquiera de los trabajos que quiero, preguntó Ichigo, queriendo asegurarse de haber captado el concepto central. En verdad, solo estaba haciendo dicha pregunta porque quería estar completamente seguro de que no había ningún papeleo involucrado. La gran cantidad de quejas que Rajiku hizo por sí misma y la cantidad que hizo su capitán por no hacerlo solo le dio a él la implicación de que organizaciones como los 13 escuadrones de guardias de la corte a menudo eran mucho más complicadas de lo que parecían en la superficie. Sí, esa es la esencia de esto. En los folletos puedes averiguar la recompensa, quién es el empleador, obviamente cuál es el trabajo y la ubicación o ubicaciones a las que debes ir para completar la solicitud. Necesitas, sin embargo, me digo a mí o al maestro Makarov cuando continúas y completas un trabajo, solo porque nos gusta llevar un registro de quién hace qué. Además, en algunos casos, debemos informar a los empleadores que aceptarás el trabajo. Respondió Mirahane. Bien, entonces, gracias por explicar todo eso. Ichigo dijo con una pequeña sonrisa, provocando un asentimiento levemente tímido del adolescente de cabello blanco. Encantado de ayudar. Mira, dijo antes de irse. Bien, ahora supongo que tomará tiempo decidir qué trabajo debo hacer, así que supongo que, pensó Ichigo, solo para detenerse cuando su amigo de cabello rosado hablaba. Entiendo. Natsu exclamó, arrancando una de las muchas hojas de papel que se alineaban en el tablero de solicitudes. Eso fue rápido, y dijo Ichigo con una expresión inexpresiva. Claramente, sus pensamientos previos sobre la complejidad de elegir un trabajo estaban muy fuera de lugar. Bueno, tenía el ojo puesto en este trabajo desde ayer, realmente necesitaba encontrarlo. Natsu respondió, encogiéndose ligeramente de hombros cuando terminó. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Preguntó Ichigo con curiosidad. Puedo explicar eso más tarde, pero necesito a Lucky para eso, por eso estoy a punto de ir a verla. Natsu respondió. Natsu. Deberíamos llevar a Ichigo con nosotros para que Lucky no me intimide. Dijo Api, tirando de los pantalones cortos del cazador de dragones.
Las palabras del gato de pelaje azul hicieron reír tanto a Ichigo como a Natsu, este último porque el exteet siempre lo divertía y el primero porque las travesuras del felino comenzaban a crecer en él. Era casi como si estuviera en presencia de una versión no pervertida de Keigo. Bueno, también era muy posible que Abi fuera un poco más inteligente. Wadaya, dice Ichigo, ¿tienes ganas de venir con nosotros? Natsu ofreció de manera amistosa. Supongo que no tengo ningún problema con eso. Solo déjame elegir un trabajo primero y luego podemos seguir adelante. Ichigo respondió. No, solo elige uno con una recompensa decente y estarás bien. Puedo darte las direcciones y todo. Natsu declaró con confianza. No creo que sea una buena idea. Ichigo reflexionó, obviamente sin ver la lógica en elegir un trabajo sin conocer las condiciones o la descripción del mismo. Es tu elección, y dijo Natsu encogiéndose de hombros. Ichigo se giró hacia el tablero de solicitudes una vez más, aunque cuando lo hizo algo definitivamente pareció estar mal. Miró detrás de su hombro, solo para ver a Natsu y Abi cerniéndose sobre él con ojos curiosos y miradas en blanco, sin embargo, claramente tenían una razón detrás de su acción colectiva. ¿Vas a hacer eso hasta que elija un trabajo? Preguntó Ichigo, suponiendo que esa era la razón de lo que estaban haciendo. Sí. Los dos respondieron simultáneamente. El sustituto de cabello naranja soltó un suspiro de cansancio, después de lo cual simplemente se volvió hacia el tablero de solicitudes, arrebató un trabajo de la pared y luego se dio la vuelta para hablar con sus últimos amigos una vez más. Vamos. Ichigo simplemente dijo. Sígueme. Natsu dijo, animando un poco mientras se giraba y se dirigía hacia las puertas del gremio. Inmediatamente después de que se fueron, el anciano mago que reclamaba el título de maestro de Fairy Tail se despertó en el tablero de solicitudes con una expresión curiosa grabada en su rostro y un dedo solitario tocándose la barbilla mientras pensaba. Ahora me pregunto qué trabajo decidió tomar Ichigo, y pensó Makarov en voz alta. Sabía perfectamente bien cuál había tomado Natsu, principalmente debido al hecho de que el cazador de dragones había revisado el tablero de solicitudes el día anterior y parecía decidido a tomar un trabajo en particular. De hecho, si no se hubiera distraído al encontrar Macao, probablemente lo habría hecho el día anterior. Ahora eso deja a Ichigo, dado lo que ya se ha llevado, es bastante fácil decir que él se llevó, pensó Makarov, solo para que sus ojos se abrieran un poco cuando se dio cuenta exactamente de qué tarea había decidido el adolescente de cabello naranja. Así que es ese trabajo, menos mal que él también lo consiguió, solo había estado disponible durante aproximadamente media hora. Hablando de una solicitud de última hora, sin embargo, dijo Makarov, riéndose perversamente al recordar la descripción de la solicitud. El anciano mago fue sacado de sus pensamientos poco decentes por nada menos que la camarera que siempre sonreía tan cálidamente, quien se acercó al maestro e hizo ademán de hablar. Adiós maestro, me voy a la sesión de fotos de la revista Sorcerer's Weekly. Dijo Mirahane, despidiéndose y al mismo tiempo informando a dicho mago de su paradero en caso de que se olvidara de lo que tenía programado para hoy. Makarov no pareció reconocer las palabras de la chica, sino que simplemente optó por saludar levemente con la mano para despedirse. Una sonrisa infantil estaba actualmente grabada en su rostro, y no pudo evitar soltar una risita leve dado que entendía la situación perfectamente. No sabía si estar orgulloso del adolescente de cabello naranja o envidioso. Aún así, no importó del todo, y cuando la camarera salió por las puertas del gremio, el maestro decidió hablar. Adiós, mira, saluda a Ichigo de mi parte. Makarov se dijo a sí mismo, inmediatamente después de lo cual estalló en un torrente de carcajadas por razones que solo él conoce. Magnolia. El apartamento de Lucky, algún tiempo después. La maga rubia de espíritus celestiales se sentó en el escritorio de su nuevo apartamento con una brillante sonrisa en su rostro. Era una de las mejores compras que podía haber esperado y no podía estar más contenta con el aspecto del lugar. Actualmente solo usaba una toalla alrededor de su cuerpo, lo que puede haber parecido extraño para cualquiera que pudiera verla, pero dado que estaba en la comodidad de su propia casa y actualmente tenía el deseo de escribirle a su madre, pensó no fue un problema. Lucky volvió a la carta que le había escrito hasta el momento a su madre, preparándose para agregarle más para distraerse con lo mucho que amaba su nuevo apartamento. Querida mamá, llegué a Magnolia tal como esperaba. Y me convertí en miembro de Fairy Tail. Todo el mundo parece muy agradable en el gremio y he conocido a mucha gente interesante.
Lucky pensó, recitando lo que había escrito. Hizo una breve pausa, decidiendo qué más debería escribir. Ya había bastantes cosas que podía contarle a su madre, y aunque solo había estado en la ciudad por un día, ya era difícil elegir de qué hablar a continuación. Hay un tipo especialmente, Natsu, es un cazador de dragones, y es un poco raro, pero tiene un gran corazón y un molesto gato azul. También conocí a este otro tipo de una dimensión diferente, no, en serio, lo es. Apareció al azar de la nada, prácticamente, y aunque me siento mal por él, no puedo evitar interesarme en cómo es su mundo. Él y Natsu son definitivamente las personas con las que puedo decir que soy más cercano en este momento, pero tengo la sensación de que me llevaré bien con el resto del gremio, siempre que no estén tan locos como pensé inicialmente, por supuesto. Escribió Lucía. Me encanta este lugar. Lucky chilló como una niña, bastante agradecida de que nadie pudiera escucharla. La maga de cabello rubio estiró sus extremidades antes de levantarse del escritorio, colocando su carta prácticamente terminada dentro del cajón antes de comenzar a caminar. Su rostro estaba marcado por una gran sonrisa mientras caminaba por los pasillos de su nuevo hogar, completamente incapaz de fruncir el ceño en este momento. Todo sobre su lugar era fenomenal, la chimenea, la ubicación, el precio e incluso la proximidad a Fairy Tail. Todas estas cosas eran, de hecho, geniales, pero nada podía compararse con el dormitorio. Inmediatamente después de entrar en el dormitorio, sin embargo, fue recibida con la desafortunada visión de un desorden muy evidente, cuya fuente era claramente las dos personas que estaban sentadas en la silla junto a su mesa, o sobre ella en el caso de cierto gato. Ante sus propios ojos, Natsu y Api estaban sentados como si nada fuera de lo común, comiendo varios alimentos dentro de los límites de su propia habitación. Kukei Lucky tartamudeó, con una expresión de asombro en su rostro. «Oh, hola». Natsu saludó con una pequeña sonrisa, sin embargo sus palabras tuvieron la desafortunada consecuencia de sacar a la rubia de su estupor. Luego comenzó a gruñir, su cuerpo temblando ligeramente para ilustrar su rabia. «Fuera de aquí, idiotas». Lucky exclamó, pateando al cazador de dragones directamente en su cara y luego enviándolo al otro lado de la habitación. Irónicamente, el compañero felino del cazador de dragones también fue golpeado por su cuerpo, hiriéndolo con éxito también. Natsu aterrizó de lado, un marcado contraste con lo que había sucedido la misma mañana con su camarada de pelo naranja. Bueno, al menos no hubo balde esta vez. Para Api, sin embargo, esta fue la primera vez hoy, hasta el momento, que se lesionó. Pero eso era de esperar cuando estaba en compañía de Lucky. ¿Por qué hiciste eso? Solo vinimos a ver tu nuevo apartamento. Natsu dijo, frotándose la mejilla ligeramente. Ah, sí. A lo que tú llamas verificar, yo lo llamo irrumpir. Lucky exclamó enojada, una marca de garrapata salió de su sien mientras hablaba. Tan aterrador, pensamiento feliz. Solo deseaba que Ichigo hubiera ido con ellos, tal vez entonces podría haber detenido a la rubia de sus hábitos de intimidación felina. Y estoy seguro de que la policía lo llamaría allanamiento de morada. Lucky continuó, mirando al duro. Oh, vamos, no seas así, dijo Natsu en lo que fue su mejor intento de una voz tranquilizadora. Esta es una grave invasión de mi privacidad. Lucky se quejó. Antes de que la rubia pudiera continuar con su pseudo perorata sobre cómo sus últimos amigos habían irrumpido en su nuevo hogar, un golpe en la puerta aparentemente la tranquilizó. ¿Quién podría ser? Lucky se preguntó en voz alta. Probablemente sea Ichigo. Natsu reflexionó, siendo el sustituto la única persona en la que podía pensar. ¿Por qué sería él? Preguntó Lucky, volviéndose hacia el cazador de dragones y arqueando una ceja con curiosidad. Podemos hablar de eso más tarde. Ahora rápido, Lucky, déjalo entrar para que pueda protegerme. Feliz exclamó. La maga de cabello rubio soltó un suspiro de molestia antes de caminar hacia la puerta y abrirla, cambiando rápidamente su expresión a una que no sugiriera que estaba enfurecida para saludar al único amigo que tenía actualmente en la ciudad que no irrumpió en su casa. Oh, hola Ichigo. Entra. Lucky saludó de manera amistosa. ¿Por qué recibe ese tipo de saludo y nos golpea? Natsu exclamó, poseyendo pero refrenando el deseo de voltear la mesa más cercana. Porque él no irrumpió. Lucky gritó cuando los dos entraron al dormitorio. ¿Ves? Te dije que ella no estaba de acuerdo con eso. Declaró Ichigo, incapaz de ocultar el tono de satisfacción en su voz por estar en lo correcto.
El sustituto comenzó a mirar alrededor de la habitación, habiendo tenido una buena vista del exterior mientras esperaba. De hecho, la única razón por la que había estado allí tanto tiempo era que Lucky no parecía darse cuenta de que habían entrado muy rápido. Habían pasado unos buenos 10 minutos antes de que él escuchara sus gritos de molestia. Buen lugar el que Ashei, dijo Ichigo, solo deteniéndose cuando notó lo que vestía el mago celestial, o más bien una clara falta de ropa. ¿Estás bien? Lucky preguntó, notando un tinte rojo en las mejillas del sustituto. ¿Por qué solo llevas una toalla? Exclamó Ichigo, desviando la mirada para eludir adecuadamente su creciente sonrojo. ¿Qué? Es mi hogar. Lucky dijo a la defensiva, una gran cantidad de rubor en sus mejillas también. De todos modos, no soy yo quien necesita explicar las cosas, dime por qué ustedes dos están aquí. Lucky exigió, aunque era más para poder cambiar de tema. Relájate, todos somos amigos, ¿verdad? Natsu reflexionó mientras revisaba una gran colección de papeles. El mago de cabello rubio se giró como si fuera a decirle algo al asesino de dragones residente, pero se detuvo inmediatamente después de ver lo que tenía en sus manos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él y lo pateó una vez más, después de lo cual agarró la gran pila de papeles y corrió hacia el lado opuesto de la habitación, sosteniéndolos con fuerza contra sus pechos. ¿Son esos papeles tan valiosos que tuviste que hacer eso? Preguntó Natsu, frotándose la cabeza para aliviar la pequeña cantidad de dolor que sentía actualmente. No es nada. Lucky inmediatamente gritó. ¿Así que me patearías por nada? Preguntó Natsu confundido. Sí, tal vez lo haría. ¿Puedes irte a casa ahora? Preguntó Lucía. ¿Comprar por qué? Tu casa es mucho más emocionante. Natsu respondió. Odio a los chicos y se quejó Lucky. ¿Qué pasa con los gatos? Feliz preguntó. Te odio más. Lucky gruñó. Escóndeme Ichigo. Exclamó Api, invocando sus alas y escondiéndose detrás del hombro del adolescente de cabello naranja. Un globo ocular solitario sobresalía del costado del cuerpo del sustituto, lo que le permitió al felino ver, muy claramente, la mirada que ahora lucía Lucky. ¿Podemos simplemente calmarnos? Natsu, dijiste que querías a Lucky para un trabajo, ¿verdad? Ichigo dijo, la leve seriedad de la situación poniendo la falta de ropa del rubio en el fondo de su mente. Oh, sí, y Natsu se apagó, sonando como si lo hubiera olvidado. Ichigo solo miró al mago de cabello rosa con una expresión inexpresiva mientras que Lucky, por otro lado, lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado tal oferta de la nada. ¿A mí? Preguntó Lucía. Sí, pero tal vez quieras vestirte antes de que hablemos de eso. Natsu reflexionó, sabiendo muy bien que la rubia no podría hacer el trabajo vestida con una toalla. Lucky se sonrojó un poco, después de lo cual asintió con la cabeza y caminó hacia el baño, donde todos asumieron que tenía la ropa que pensaba usar. Apartamento de Lucky. Área común, algún tiempo después. El grupo se sentó en la mesa principal del área común con diferentes expresiones respectivas. Ichigo es neutral, Natsu muestra curiosidad mientras todavía miraba alrededor de la habitación, Api es similar a su homónimo y Lucky está molesta por razones obvias. De todos modos, como estaba diciendo antes, este lugar es realmente agradable. Ichigo felicitó, mirando alrededor de la habitación mientras hablaba. Gracias, ¿puedes creer que lo conseguí por solo 70,000 joyas al mes? Lucky preguntó, aunque su pregunta no logró el resultado deseado. ¿Cómo puedo saber si es un buen trato? Recuerda, no de aquí y todo eso, y recordó Ichigo, aunque se volvía continuamente tedioso. Confía en mí, es un buen negocio. Lucky declaró con confianza. Necesita más pescado y Api se apagó, una expresión de pensamiento grabada en su rostro como si estuviera tratando deliberadamente de encontrar las fallas de la casa del rubio. Escucha, si solo estuvieras bromeando sobre la solicitud de trabajo, preferiría que te fueras. No estoy de humor para visitas en este momento. Lucky dijo en forma de advertencia. Hablando de corazón frío, murmuró Natsu. He conocido cosas peores y pensó Ichigo en voz alta. Frío como hielo. Api comentó en su habitual tono de voz. Cuidado gato. Lucky advirtió. Pero, ¿realmente tienes algo mejor que hacer que escucharnos ahora mismo? Preguntó Natsu, creyendo que el rubio no. En realidad sí, estaba a punto de hacer mi contrato con otro espíritu celestial.
Lucky dijo con una pequeña sonrisa, creyendo que había refutado la idea del cazador de dragones de que no tenía nada mejor que hacer. Vaya, ¿en serio? Natsu preguntó en un tono emocionado, solo alimentando el ego del mago celestial con sus palabras. Sí, en realidad. Respondió Lucía. Espera, ¿cómo funciona eso exactamente? Preguntó Ichigo. Convoco a los espíritus y resuelvo los detalles de su servicio. Así es como todos los magos celestiales determinan cuándo y dónde pueden convocar a sus espíritus. Lucky explicó con una sonrisa. Claramente a la rupia le encantaba explicar sus poderes. Entonces, ¿con cuántos de estos espíritus tienes contratos? Feliz inquirió. 6 hasta ahora. No es por presumir ni nada, pero tengo un par de tipos diferentes. Las llaves plateadas son las que puedes encontrar en una tienda de magia. Tengo Orologium el reloj, Cruz la Cruz del Sur y Lira el arpa. Pero los dorados son súper raros. Hay 12 en total, y abren las puertas del zodíaco. Tengo a Tauro, el toro dorado, Acuario, el portador de agua, y el último es Cáncer, el cangrejo gigante. Lucky explicó, sin embargo, 2 de sus 3 amigos parecieron darse cuenta de algunas palabras seleccionadas que ella había pronunciado. Vaya, ¿un cangrejo gigante? Preguntó Natsu, a él y a Api se les hizo agua a la boca ante la idea. ¿Eso es todo lo que recogiste? Lucky preguntó en un tono molesto. De todos modos, si necesitas hacer el contrato, estoy seguro de que podemos esperar. Ofreció Ichigo, no queriendo ser un inconveniente. Oh, ¿les gustaría a los 3 ver cómo un mago celestial hace un contrato? Lucky ofreció con una brillante sonrisa. Espero que no sea una especie de pacto de sangre asqueroso. Api susurró mientras él y su mejor amigo se acurrucaban con Ichigo. No sé, suena como un dolor en el trasero para mí. Natsu comentó. Sabes que puedo oírte, ¿verdad? Lucky dijo. Mierda, ahora vamos a tener que verlo. Muchas gracias, Ichigo. Natsu se quejó. Querías venir aquí, ¿recuerdas? Respondió Ichigo, provocando un gruñido del cazador de dragones. El mago de cabello rubio luego se levantó de su asiento y tomó la llave que presumiblemente iba a usar para formar el contrato. Sostuvo la llave directamente frente a ella y luego comenzó a hablar. Te invoco en el mundo de los espíritus celestiales. Te invito a que estés a mi lado de inmediato, pasa por la puerta, cantó Lucky. Luego levantó la llave, se formó un círculo mágico debajo de sus pies y la energía mágica siguió alrededor de su cuerpo antes de que finalmente pudiera terminar la invocación. Abre la puerta de Canis Minor, Nicora. Exclamó Lucía. Ante los ojos de todos los presentes apareció el espíritu. Era una criatura blanca baja y robusta con ojos suaves y una nariz dorada en forma de cuerno que tenía una forma similar a la de una zanahoria. Parecía temblar por alguna razón, pero sin embargo era el espíritu que Lucky había invocado. «Au, eres tan lindo Patotie», Lucky dijo con una voz similar a la que la mayoría usa cuando habla con un perro o una mascota querida. Luego comenzó a mecer a la adorable criatura de un lado a otro entre sus brazos, con los ojos cerrados y una expresión de felicidad grabada en su rostro. ¿En serio? Natsu preguntó confundido, sus palabras reflejando los pensamientos de su camarada de pelo naranja. Él, sin embargo, mantuvo su reacción restringida a una expresión inexpresiva. Bueno, realmente no se necesita mucha energía para traer a estos tipos del mundo de los espíritus celestiales aquí, por lo que muchos magos simplemente los mantienen como mascotas. Lucía explicó. Supongo que tiene sentido y dijo Ichigo, sin ver fallas directas en esa lógica. Luego comenzaron a observar cómo los dos comenzaban su contrato, que parecía consistir en que Lucky preguntaba qué días la pequeña criatura blanca estaba libre y respondía que la pequeña criatura blanca asentía o negaba con la cabeza. Esto es realmente aburrido y susurró Natsu. Api murmuró de acuerdo. Solo un poco, pensó Ichigo, sudando mientras el mago de cabello rubio y el espíritu parecían terminar su contrato así. Está bien, ahora solo necesito pensar en un nombre. Lucky pensó en voz alta. ¿No es su nombre Nicora? Feliz preguntó. Creo que ese es el tipo de espíritu. Declaró Ichigo, reuniendo todo eso hasta el momento. Ichigo tiene razón, Nicora es solo la especie, espera, sé cómo llamarlo. Lucky dijo, su tono se disparó al darse cuenta de cómo llamar al espíritu.
Luego, la rubia hizo un gesto con los brazos hacia el adorable espíritu blanco con una brillante sonrisa en su rostro, casi como si lo estuviera llamando sin decirle una sola palabra. Ven aquí, Plue. Lucky dijo con la misma voz que había usado antes al dirigirse al espíritu de mascota. Plue, ¿eh? Natsu y Aki se preguntaron en voz alta. ¿Qué? Creo que es el nombre más lindo que existe. Lucky dijo, abrazando al espíritu mientras lo hacía. No veo ningún problema con eso, de todos modos, dijiste que querías hablar con ella sobre un trabajo, ¿verdad? Ichigo reflexionó, finalmente capaz de retomar el rumbo dado que el único elemento en la agenda de la maga había sido tratado. Oh, sí, gracias por recordármelo, otra vez. De hecho, tengo una copia aquí mismo. Natsu declaró, después de lo cual le entregó el papel a su compañero de cabello rubio. ¿Así que hablabas en serio? Lucky preguntó con voz sorprendida mientras tomaba el papel. De hecho, estaba tan sorprendida por la aparente verdad de las palabras del cazador de dragones que no pudo ver el brillo travieso en los ojos de Natsu. Por el momento estaba más envuelta por el hecho de que alguien tan fuerte como Natsu le había pedido ayuda en primer lugar. Algo me dice que esto no va a salir bien para ella, pensó Ichigo. Decidió no decir nada, sobre todo porque estaba seguro de que a la larga sería una diversión inofensiva, pero aún así se dio cuenta. Está en Shiratsume, oh, wow. Obtenemos 200,000 Jewel, y todo por recuperar un libro de un tipo llamado Duque Ebelue. Lucky exclamó, la gran cantidad de la recompensa la sorprendió dado que la tarea parecía tan simple. ¿Así que estás dispuesto a hacerlo? Preguntó Natsu con una gran sonrisa. ¿Dónde firmo? Lucky preguntó retóricamente. Muy bien, entonces está decidido, definitivamente eres parte de nuestro equipo. Natsu dijo felizmente, algo para la confusión del mago de cabello rubio. ¿Equipo? Ichigo y Lucky preguntaron al unísono. Sí. A pesar de que todos en el gremio son aliados entre sí, algunos miembros que se llevan muy bien forman equipos dentro del gremio. De esa manera, los trabajos que pueden ser demasiado difíciles para una persona pueden ser realizados por un equipo. Feliz explicó. Impresionante. Lucky vitoreó, aparentemente emocionada por el concepto. Ese es el espíritu. Natsu dijo, levantando un puño y sonriendo de todo corazón a su último miembro del equipo. ¿Qué pasa con Ichigo? ¿Viene con nosotros? Preguntó Lucky, notando que el adolescente de cabello naranja había estado algo callado desde que llegó aquí. De hecho, pensé que debería aceptar su primer trabajo por su cuenta, principalmente porque no sabe mucho sobre este lugar, por lo que sería una buena experiencia. Natsu explicó. Obtuve un trabajo del tablón de solicitudes antes de que dejáramos el gremio. Lamentablemente, no sé realmente cuál es el trabajo porque alguien quería llegar aquí lo antes posible. Declaró Ichigo, mirando levemente al cazador de dragones de cabello rosado cuando terminó. Sí. Feliz chirrido. Espera, ¿no sabes qué trabajo tomaste? Lucky preguntó con voz sorprendida, provocando un movimiento de cabeza de su amiga de pelo naranja. Tengo el papel, pero aún no lo he mirado. Todo lo que sé es que el trabajo cuesta alrededor de 400,000 joyas, creo. Ichigo dijo. ¿Wow, tanto? ¿Qué clase de trabajo es este? Preguntó Lucky, aparentemente asombrada. Un momento después metió la mano en su bolsillo y sacó la solicitud, después de lo cual se la entregó al curioso mago celestial que parecía querer echarle un vistazo. Poco después, desplegó cuidadosamente el papel y, al hacerlo, comenzó a leer. Cuando se hizo evidente que Lucky había terminado de leer la solicitud de trabajo, se quedó boquiabierta y una expresión de incredulidad quedó grabada en su rostro. Esto, a su vez, confundió a todos los presentes dado que ninguno de ellos sabía qué podría provocar tal reacción, especialmente si se debía al trabajo que Ichigo estaba asumiendo. ¿Qué pasa con esa mirada? Ichigo se preguntó. Un momento después, otra expresión, igualmente confusa, reemplazó a la de asombro. La rubia ahora miraba severamente a Ichigo con el ceño fruncido, casi como si la insultaran de alguna manera. Después de darme una mierda por usar una toalla en mi propia casa, ¿tienes el descaro de hacer un trabajo como este? Lucky preguntó en un tono molesto, causando que el suplente parpadeara de manera confusa. ¿Eh? Natsu murmuró, sonando completamente perdido. No sé qué es peor, el hecho de que Ichigo haya resultado ser un gran pervertido o el hecho de que le paguen tanto por serlo. Lucky pensó en voz alta. ¿Qué?
Los tres tartamudearon al unísono. Api casi de inmediato agarró el papel de las manos de Lucky, después de lo cual se lo llevó a Natsu y los dos comenzaron a leerlo al unísono. Irónicamente, parecía que el que estaba aceptando la solicitud de trabajo sería el último en enterarse de lo que implicaba. En lugar de simplemente recuperar el papel y descubrirlo por sí mismo, Ichigo permitió que el adolescente de cabello rosado lo leyera por sí mismo. Después de que aparentemente se hizo esto, la expresión de Natsu reflejó la de Lucky solo unos minutos antes, pero Api aún mantuvo su apariencia habitual por una razón u otra. Posteriormente, Ichigo agarró la solicitud de trabajo y la leyó por sí mismo, poco después de lo cual sus ojos casi se salen de sus órbitas. Maldita sea, y se quejó Ichigo, un sonrojo arrastrándose por sus mejillas. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? Lucky preguntó como si lo estuviera regañando. En su defensa, hice que aceptara un trabajo al azar. Además, no creo que Ichigo sea el tipo de persona que aceptaría este tipo de solicitud, es más bien el callejón del maestro. Natsu declaró tímidamente, aunque planteó un buen punto. Por lo menos, la maga celestial también parecía creer que este era el caso, de lo contrario, habría continuado con su diatriba. Sin embargo, luego se tocó la barbilla mientras pensaba, como si considerara las palabras del asesino de dragones. Es un punto justo, pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo básicamente un guardia de seguridad con un asiento delantero y central para ver modelos en bikini en una sesión de fotos. Lucky respondió. No, básicamente, soy una, de todas las solicitudes que podría haber tomado, ¿por qué tendría que ser esta? Ichigo dijo en un tono derrotado. Al menos no estás muy feliz por eso, y dado que aceptar este trabajo te haría parecer un pervertido, puedo ver por qué no lo querrías. Lucky concedió, dando una mirada escéptica al adolescente de cabello naranja. Ve, no pensaremos menos en ti, ¿verdad, amigo? Natsu gorjeó, mirando a su compañero felino en busca de apoyo. Sí. Ichigo es demasiado increíble para odiarlo. Api dijo de acuerdo. ¿Así que crees que debería hacerlo de todos modos? Preguntó Ichigo con una ceja arqueada, genuinamente curioso dado que él mismo no sabía qué hacer. Una opción era simplemente ignorar la solicitud, pero eso probablemente sería contraproducente de alguna manera. Otra sería devolverlo al gremio, lo cual era factible pero muy poco práctico y tendía a enviar un mal mensaje. Por otro lado, si alguien en el gremio se enterara, su estadía en esta dimensión sería mucho menos placentera en el futuro previsible. Después de todo, siempre valoró su reputación. No veo por qué no debería. Natsu se detuvo, golpeándose la barbilla mientras pensaba. Bueno, la solicitud está programada para unas horas a partir de ahora, lo que significa que incluso si la llevas al gremio, dudo que alguien pueda tomarla. Lucky añadió, casi a regañadientes. Esto probablemente se debió al hecho de que ella no aprobaba necesariamente el trabajo en sí, pero aún así tenía que reconocer qué decisión era mejor. Bueno, eso lo resuelve. Todavía necesito indicaciones para llegar al lugar, Natsu. Declaró Ichigo. Una pequeña parte de él quería que lo convencieran de no hacerlo, pero aún así un compromiso era un compromiso sin importar qué, así que supuso que cumplirlo era la mejor decisión. Oh, eso es fácil, tú solo, y comenzó Natsu. Fiore. Afuera del estudio semanal del hechicero. Wow, para alguien que tiene una memoria tan horrible, Natsu puede dar buenas direcciones, quién sabe. Ichigo pensó en voz alta. El adolescente de cabello naranja tuvo que tomar un tren a otro pueblo, pero aún así el cazador de dragones pudo decirle paso a paso, literalmente, qué hacer cuando se bajara. De hecho, Natsu incluso le había prestado el dinero para viajar a la ciudad. Supongo que será mejor que entre, pensó Ichigo. Un momento después, despertó en la entrada, momento en el que fue recibido por un hombre que parecía haber estado parado afuera durante bastante tiempo. Realmente no había nada distintivo en su apariencia, sus ojos eran marrones y su cabello del mismo color. Su uniforme, sin embargo, era un traje de guardia de seguridad azul brillante, o al menos lo que parecía ser el equivalente a Temundo. Lo siento, señor, hoy no hay giras debido a una sesión de modelos. Tendrá que volver en otro momento. Dijo el hombre mientras el adolescente se acercaba. Te equivocaste. Estoy aquí en respuesta a la solicitud enviada a Fairy Tail. Declaró Ichigo. Un momento después, le entregó al guardia el papel que había tomado del tablero de solicitudes. El hombre pareció repasarlo brevemente, probablemente para asegurarse de que no era falso, después de lo cual miró al adolescente una vez más.
Parecía que iba a decir algo, pero evidentemente Ichigo estaba un paso por delante de él ya que su manga ya estaba arremangada y el tatuaje carmesí en su brazo izquierdo se mostraba con orgullo. Bueno, supongo que eres legítimo, dijo el guardia con una pequeña risa, después de lo cual le devolvió el papel. Tendrás que ir a la oficina del director. Una vez que ingreses al edificio, simplemente dirígete hacia el primer pasillo que veas y luego sigue las señales desde allí. No te lo puedes perder. Él continuó. Ichigo asintió como una señal de que entendía, después de lo cual siguió las instrucciones del guardia y se dirigió al edificio y se lanzó de frente para completar su primera misión como miembro del gremio de Fairy Tail.